En el video anterior vimos que la fórmula de la posición se puede expresar como una serie infinita. Dijimos R de t es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la derivada enésima de R de t con respecto al tiempo por el tiempo a la n entre n factorial. Esto, si lo expandimos como lo teníamos en el video anterior, teníamos, bueno, cuando tomamos n igual a 0, esto va a ser 1, t a la 0 es 1, n factorial es 0 factorial es 1, y aquí es solo tomar la 0 derivada, que bueno, va a ser la función. Entonces, aquí vamos a tener r de t más la primera derivada, que va a ser r' por t entre 1 factorial, más r' por t cuadrada entre 2 factorial, más r'' t cúbica entre 3 factorial, más la cuarta derivada de la posición por t a la cuarta potencia entre 4 factorial, más la quinta derivada de la posición por t a la quinta potencia entre 5 factorial, más la sexta derivada del tiempo, de la posición con respecto al tiempo entre 6 factorial por t a la 6, y así nos podemos seguir. Aquí entonces teníamos r de t es igual, como nosotros la conocemos, es la distancia original más la velocidad original por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y si nos seguimos es más un sexto, o podemos poner más 1 entre 3 factorial del yerk por el tiempo al cubo, más 1 entre 24 del snap por el tiempo a la cuarta potencia, más 1 entre 120 por el Krakow por t a la quinta potencia, más 1 entre 720 del pop por t a la 6, y así nos podemos seguir. Hay más derivadas, ciertamente séptima, octava y novena, y así. Bueno, entonces, si vemos, la serie de Taylor tiene la forma de f de, vamos a poner f de t, generalmente es f de x, pero vamos a ponerlo como f de t para tener aquí la comparación. Entonces f de t es igual a, o bueno, es aproximadamente igual a f de a, o sea, la función evaluada en un punto, o sea, en un valor específico de t, digamos cuando t vale a, más f' de a, la derivada de la función evaluada en a, por x, bueno, por t menos a la 1 entre 1 factorial, más f de a, f' de a por t menos a al cuadrado entre 2 factorial, más f' de a por t menos a al cubo entre 3 factorial, y bueno, así nos podemos seguir. Entonces, cuando a vale 0, tenemos f de t es aproximadamente igual a f de 0 más f' de 0 por el tiempo más f' de 0 por el tiempo al cuadrado entre 2 factorial más f' de 0 por el tiempo al cubo entre 3 factorial más la cuarta derivada de f evaluada en 0 por el tiempo a la cuarta potencia entre 4 factorial, y así. Entonces, aquí la función evaluada en 0, aquí la función es la posición. Entonces, es como decir, la función f de t, o bueno, la posición, es igual a la posición original más la primera derivada es la velocidad original por el tiempo más un medio de la segunda derivada de la posición es la aceleración por el tiempo al cuadrado más un sexto, o 1 entre 3 factorial, de la tercera derivada de la posición, que es el yerk, por el tiempo al cubo, y así nos seguimos. Entonces, aquí el número a es esta serie de Taylor, sobre qué punto la estamos centrando. Entonces, cuando a vale 0, es la serie de Taylor, la estamos centrando
en cero, en el origen, en el centro. Y esa serie específica, o sea, la serie de Taylor centrada en cero es la serie de Maclaurin. Y entonces la fórmula que nosotros conocemos de la posición, que decimos posición igual a posición original más velocidad original por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, y luego todo esto que también podríamos ponerlo, es la serie de Taylor centrada en cero, o también dicho es la serie de Maclaurin. Si la hacemos evaluada o centrada en otro punto, esto es, bueno, primero que centrada en cero es, nos preguntamos cuál es la posición de una partícula, por ejemplo, que está cayendo en el segundo 5, o así, o sea, entonces nos estamos preguntando f de 5 y hacemos, esto va a ser igual a la posición original más la velocidad original por el tiempo y así. Entonces aquí en este tiempo va a ser por 5 más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, o sea, por 25 y así. Y esto fue porque tomamos la posición original, la velocidad original, la aceleración original y así. Pero si ahora nos dan los datos, por ejemplo, de la distancia, de la posición, nos dan S de 2, por ejemplo. Si nos dan la posición cuando estaba en 2, o bueno, de hecho nos dan F de 2, que sería la posición pues original en el tiempo 2, o sea, como la posición. Nos dan la velocidad que tenía en el punto 2, nos dan en el tiempo 2, en el tiempo 2 segundos, nos dan la aceleración que había en el tiempo 2 segundos y así, y nos preguntan ahora cuál es la posición a los 5 segundos. Entonces, ahora lo que hacemos sería F de 5 sería aproximadamente igual a la posición, o sea, es tomando esta de acá. Ya no estamos centrados en 0, ahora estamos centrados en 2. Entonces va a ser F de 2 más F' de 2 por el tiempo que sería, bueno, en este caso serían 5 segundos, más un medio de la aceleración, que la aceleración es F' de 2 por el tiempo, me equivoqué, por el tiempo, aquí es tiempo, es 5 menos 2, aquí va a ser por el tiempo al cuadrado, pero va a ser 5 menos 2 al cuadrado entre 2 factorial y así nos seguimos. Y esto es porque si lo hiciéramos de manera como generalmente lo hacemos cuando nos ponen un problema de física o así, si sabemos los valores de la distancia, bueno, de la posición que la partícula tenía en el segundo 2, la velocidad original, la velocidad en el segundo 2, la aceleración en el segundo 2, lo que hacemos es, decimos como, en lugar de que tomemos como, digamos aquí, de aquí soltamos la pelota y está cayendo y acá está en el segundo 2 y acá va a estar en el segundo 5. En lugar de decir que la pelota lleva cayendo 5 segundos y yo quiero saber cuál es esa posición a los 5 segundos, dado que ya tengo estos valores a los 2 segundos, lo que hacemos es tomamos como si la bola se hubiera soltado desde aquí y entonces los valores que tenemos aquí de posición, velocidad y aceleración los tomamos como si fueran la velocidad, posición, aceleración originales. Y entonces no vamos a calcular en 5 segundos, sino lo calculamos ahora en 3 segundos. Y entonces haríamos una, como f de t sería aproximadamente igual a la posición original, pero aquí la posición original, bueno, en un sentido le llamaríamos como f de 0, pero f de 0 pues, esto es porque ahora le llamamos a esto posición original, pero bueno. Y aquí cuando multiplicamos, bueno, sería más la f', bueno, la velocidad original, que en este caso nos referimos a la velocidad a los 2 segundos, y aquí la multiplicamos, no lo vamos a multiplicar por 5 segundos, como si lo hubiéramos soltado de acá, la vamos a multiplicar por
5 menos 2, o sea, lo multiplicamos por 3 segundos, y es por eso por lo que aquí tenemos el 5 menos 2. Entonces, la fórmula de la posición es la serie de Taylor, y si la estamos calculando desde el origen, centrada en 0, desde el tiempo 0, es la serie de Maclaurin, y es la que generalmente siempre usamos, pero también podemos calcular la posición utilizando la serie de Taylor, centrada en otro tiempo, en otro punto, que sería por ejemplo el tiempo igual a 2, y así, teniendo los valores de f de 2, f' de 2, f' de 2, y así. Y eso, bueno, como lo hacemos en física generalmente, sin pensar en lo de la serie de Taylor, ahora convertimos ese como si fuera nuestro origen, pero eso es nada más que ahora la serie le estamos centrando en t igual a 2 en lugar de en t igual a 0. Y bueno, esto fue para la posición, y lo mismo podemos hacer más o menos para la velocidad. Ya en el video anterior habíamos dicho que la velocidad y la aceleración, y así expresadas como una serie infinita. La velocidad, por ejemplo, dijimos, tomamos la derivada de esto, y entonces va a ser, dijimos, la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de esto de rt en dtn por n t a la n menos 1 entre n factorial, y dijimos n entre n factorial es lo mismo que aquí el factorial de n menos 1. Bueno, y aquí dijimos, o sea, cuando esto vale 0, pues este término no nos va a importar, porque aquí va a ser t a la 0 menos 1, y no hay tiempo negativo en física, entonces aquí podemos ponerlo desde t igual a 1, que sería entonces aquí, cuando n vale 1 sería el término de velocidad original, y así. Y lo mismo para la aceleración, dijimos aquí sería la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de n r de t, aquí sería t a la n menos 2, y aquí sería entre n menos 2 factorial, por lo mismo que hicimos aquí sería n menos 1, entre n menos 1 factorial, acá sería n menos 2 factorial. Y lo mismo del tiempo negativo, entonces aquí podemos ponerlo desde n igual a 2. Entonces, para saber la enésima derivada de la posición expresada como una serie infinita, podemos hacerlo así, y sabemos que está bien así, porque si nos seguimos así hasta la enésima derivada, nos va a quedar la sumatoria desde, si ven aquí el número lo vamos poniendo hasta, o sea, por ejemplo, si tomamos la segunda derivada, empecé con n igual a 2, entonces aquí puedo poner desde n igual a n hasta infinito de la enésima derivada de la posición con respecto al tiempo de t a la, si estoy en la primera derivada pongo n a la menos 1, si estoy en la segunda derivada pongo t a la n menos 2, entonces si estoy en la enésima derivada voy a poner t a la n menos n entre, aquí pongo, si estoy en la primera derivada pongo n menos 1 factorial, en la segunda derivada es el factorial de n menos 2, si estoy en la enésima derivada pongo el factorial de n menos n, y entonces solo tengo que la derivada enésima de la posición con respecto al tiempo es igual a la sumatoria desde n igual a n hasta infinito de esto, la enésima derivada de la posición con respecto al tiempo, de t a la n menos n, esto es t a la 0, esto es 1, este término es 1, y el factorial de 0 es 1, entonces es esto, y es un axioma de identidad, y por eso también sabemos que está bien. Y bueno, ya lo mismo que hicimos sería para o sea, también la velocidad y la aceleración, así las podemos expresar como la serie de Taylor. También estoy aquí, por ejemplo, esta es la fórmula de la posición. Así, ahora para la velocidad, entonces este término ya no lo tendría, y solo tendría la velocidad en t es aproximadamente igual. Empezaría desde el término que tenía aquí, que era f' de 0 por el tiempo, entonces aquí ya solo sería f' de 0 más f' de 0
por el tiempo más f prima 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 por el tiempo al cuadrado entre 2 factorial, y así, que es exactamente lo mismo que vimos en el video anterior, y también aquí. Si igual nos dan los valores no los originales, sino desde un tiempo ya dado, como por ejemplo en el segundo 2, si nos preguntan en el segundo 5, igual haríamos lo mismo para calcularlo con la serie de Taylor. Aquí tomaremos los valores de 2 y aquí en el tiempo pondríamos 5 menos 2, que sería lo mismo que como decir que ahora nuestra posición, bueno, posición en velocidad no, pero velocidad, aceleración original y así, ahora estamos como en el segundo 2 y así. Pero bueno, entonces la derivación de la fórmula de la posición, de la velocidad, de la aceleración, del yerk, de todas las derivadas de la posición que vimos en el video anterior, que la podemos expresar como una serie infinita, corresponde a la serie de Taylor, que puede ser, generalmente lo utilizamos como la serie de Maclaurin, porque es la serie de Taylor centrada en cero, pero también lo podemos utilizar como la serie de Taylor centrada en cualquier otro tiempo.